La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. La Sima, de Pío Baroja. El paraje era severo, de adusta severidad. En el término del horizonte, bajo el cielo inflamado por nubes rojas, fundidas por los últimos rayos del sol, se extendía la cadena de montañas de la sierra, como una muralla azulado plomiza, coronada en la cumbre por ingentes pedruscos y veteada más abajo por blancas estrías de nieve. El pastor y su nieto apacentaban su rebaño de cabras en el monte, en la cima del Alto de las Pedrizas, donde se yergue como gigante centinela de granito el pico de la Corneja. El pastor llevaba guarina de paño amarillento sobre los hombros, zahones de cuero en las rodillas, una montera de piel de cabra en la cabeza, y en la mano negruzca, como la garra de un águila, sostenía un cayado blanco de espino silvestre. Era hombre tosco y primitivo. Sus mejillas, rugosas como la corteza de una vieja encina, estaban en parte cubiertas por la barba naciente no afeitada en varios días, blanquecina y sucia. El zagal, rubicundo y pecoso, correteaba seguido del mastín. Hacía zumbar la honda trazando círculos vertiginosos por encima de su cabeza y contestaba alegre a las voces lejanas de los pastores y de los vaqueros, con un grito estridente, como un relincho, terminando en una nota clara, larga, argentina, carcajada burlona, repetida varias veces por el eco de las montañas. El pastor y su nieto veían desde la cumbre del monte laderas y colinas sin árboles, prados yermos, con manchas negras redondas de los matorrales de retama, y macizos violetas y morados de los tomillos y de los cantuesos en flor. En la hondonada del monte, junto al lecho de una torrentera llena de hojas secas, crecían arbolillos de follaje verde negruzco y matas de brezo, de carrascas y de roble bajo. Comenzaba a anochecer, corría ligera brisa. El sol iba ocultándose tras de las crestas de la montaña. Sierpes y dragones rojizos nadaban por los mares de azul nacarado del cielo, y al retirarse el sol, las nubes blanqueaban y perdían sus colores, y las sierpes y los dragones se convertían en inmensos cocodrilos y gigantescos cetáceos. Los montes se arrugaban ante la vista, y los valles y las hondonadas parecían ensancharse y agrandarse a la luz del crepúsculo. Se oía a lo lejos el ruido de los cencerros de las vacas, que pasaban por la cañada, y el ladrillo de los perros, el ulular del aire, y todos esos rumores, unidos a los murmullos indefinibles del campo, resonaban en la inmensa desolación del paraje
como voces misteriosas nacidas de la soledad y del silencio. «Pues vamos, muchacho», dijo el pastor. «El sol se esconde». El zagal corrió presuroso de un lado a otro, agitó sus brazos, enarboló su cayado, golpeó el suelo, dio gritos y arrojó piedras, hasta que fue reuniendo las cabras en una rinconada del monte. El viejo las puso en orden. Un macho cabrío con gran cencerro en el cuello se adelantó como guía, y el rebaño comenzó a bajar hacia el llano. Al destacarse el tropel de cabras sobre la hierba, parecía oleada negruzca surcando un mar verdoso. Resonaba igual, acompasado, el alegre campanilleo de las esquilas. —¿Has visto, zagal, si el macho cabrío del tía Remedios va en el rebaño? —preguntó el pastor. —Lo vi de abuelo —repuso el muchacho—. Hay que tener ojo con ese animal, porque malos demonios me lleven si no le tengo malquerencia a esa bestia. —¿Y eso por qué vos pasa, abuelo? ¿No sabes que la tía Remedios tiene fama de bruja en todo lugar? —¿Y eso será verdad, abuelo? Así lo ha dicho el sacristán la otra vegada que estuve en el lugar. Añaden que ahoja a las personas y a las bestias y que da bebedizos. Diz que la veyeron por los aires entre bandas de culebros. El pastor siguió contando lo que de la vieja decían en la aldea, y de este modo, departiendo con su nieto, bajaron ambos por el monte, de la senda a la vereda, de la vereda al camino, hasta detenerse junto a la puerta de un cercado. Veíase desde aquí hacia abajo la gran hondonada del valle, a lo lejos brillaba la cinta de plata del río. Junto a ella adivinábase la aldea, envuelta en neblinas. Y a poca distancia, sobre la falda de una montaña, se destacaban las ruinas del antiguo castillo de los señores del pueblo. —¡Abre el zarzo, muchacho! —gritó el pastor al zagal. Este retiró los palos de la talanquera y las cabras comenzaron a pasar por la puerta del cercado, estrujándose unas contra otras. Asustóse en esto uno de los animales y, apartándose del camino, echó a correr monte abajo velozmente. —¡Corre, corre tras él, muchacho! —gritó el viejo, y luego azuzó al mastín para que persiguiera al animal huido. —¡Anda, lobo! ¡Ve a buscarlo! El mastín lanzó un ladrido sordo y partió como una flecha. —¡Anda! ¡Alcánzale! —siguió gritando el pastor. —¡Anda ahí! El macho cabrío saltaba de piedra en piedra como una pelota de goma. A veces se volvía a mirar para atrás, alto, erguido, con sus lanas negras y su gran perilla diabólica. Se escondía entre los matorrales de zarza y de retama. Iba haciendo cabriolas y dando saltos. El perro iba tras él. Ganaba terreno con dificultad. El zagal seguía a los dos, comprendiendo que la persecución habría de concluir pronto, pues la parte abrupta del monte terminaba a poca distancia en un descampado en cuesta. Al llegar allí, vio el zagal al macho cabrío, que corría desesperadamente perseguido por el perro. Luego le vio acercarse sobre un montón de rocas y desaparecer entre ellas. Había cerca de las rocas una cueva que, según algunos, era muy profunda, y sospechando que el animal se habría caído allí, el muchacho se asomó a mirar por la boca de la caverna. Sobre un rellano de la pared de ésta, cubierto de matas, estaba el macho cabrío. El zagal intentó agarrarle por un cuerno, tendiéndose de bruces al borde de la cavidad. Pero, viendo lo imposible del intento, volvió al lugar donde se hallaba el pastor y le contó lo sucedido. —¡Maldita bestia! —murmuró el viejo. —Ahora volveremos, zagal. Habemos primero de meter el rebaño en el redil. Encerraron entre los dos las cabras y, después de hecho esto, el pastor y su nieto bajaron hacia el descampado y se acercaron al borde de la sima. El chivo seguía en pie sobre las matas. El perro le ladraba desde fuera sordamente. —Dadme vos la mano, abuelo, yo me abajaré —dijo el zagal.
Cuidado, muchacho. Tengo gran miedo de que te vayas a caer. Descuidados, abuelo. El zagal apartó las malezas de la boca de la cueva, se sentó a la orilla, dio a pulso una vuelta hasta sostenerse con las manos en el borde mismo de la oquedad y resbaló con los pies por la pared de la misma, hasta afianzarlos en uno de los tajos salientes de su entrada. Empujó el cuerno de la bestia con una mano y tiró de él. El animal, al verse agarrado, dio tan tremenda sacudida hacia atrás que perdió sus pies. Cayó, y en su caída arrastró al muchacho hacia el fondo del abismo. No se oyó ni un grito, ni una queja, ni el rumor más leve. El viejo se asomó a la boca de la caverna. ¡Zagal! ¡Zagal!, gritó con desesperación. Nada, no se oía nada. ¡Zagal! ¡Zagal! Parecía oírse mezclado con el murmullo del viento un balido doloroso que subía desde el fondo de la caverna. Loco, trastornado, durante algunos instantes el pastor vacilaba en tomar una resolución. Luego se le ocurrió pedir socorro a los demás cabreros y echó a correr hacia el castillo. Este parecía hallarse a un paso, pero estaba a media hora de camino, aun marchando a campo traviesa. Era un castillo ojival derruido, se levantaba sobre el descampado de un monte. La penumbra ocultaba su devastación y su ruina, y en el ambiente del crepúsculo parecía erguirse y tomar proporciones fantásticas. El viejo caminaba jadeante. Iba avanzando la noche. El cielo se llenaba de estrellas. Un lucero brillaba con su luz de plata por encima de un monte, dulce y soñadora pupila que contempla el valle. El viejo, al llegar junto al castillo, subió a él por una estrecha calzada, atravesó la derruida escarpa y por la gótica puerta entró en un patio lleno de escombros, formado por 4 paredones agrietados, únicos restos de la antigua mansión señorial. En el hueco de la escalera de la torre, dentro de un cobertizo hecho con estacas y paja, se veían a la luz de un caldín humeante 10 o 12 hombres, rústicos pastores y cabreros agrupados en derredor de unos cuantos tizones encendidos. El viejo, balbuceando, les contó lo que había pasado. Levantáronse los hombres, cogió uno de ellos una soga del suelo y salieron del castillo. Dirigidos por el viejo, fueron camino del descampado, en donde se hallaba la cueva. La coincidencia de ser el macho cabrío de la vieja hechicera el que había arrastrado al zagal al fondo de la cueva tomaba en la imaginación de los cabreros grandes y extrañas proporciones. —¿Y si esa bestia fuera el demonio? —dijo uno. —Bien podría ser —repuso otro. Todos se miraron espantados. Se había levantado la luna. Densas nubes negras, como rebaños de seres monstruosos, corrían por el cielo. Oíase alborotado rumor de esquilas. Brillaban en la lejanía las hogueras de los pastores. Llegaron al descampado y fueron acercándose a la sima con el corazón palpitante. Encendió uno de ellos un brazo de ramas secas y lo asomó a la boca de la caverna. El fuego iluminó las paredes erizadas de tajos y de pedruscos. Una nube de murciélagos despavoridos se levantó y comenzó a revolotear en el aire. —¿Quién abaja? —preguntó el pastor con voz apagada. Todos vacilaron, hasta que uno de los mozos indicó que bajaría él, ya que nadie se prestaba. Se ató la soga por la cintura, le dieron una antorcha encendida de ramas de abeto que cogió en una mano, y se acercó a la sima y desapareció en ella. Los de arriba fueron bajándole poco a poco. La caverna debía ser muy honda, porque se largaba cuerda sin que el mozo diera señal de haber llegado. De repente, la cuerda se agitó bruscamente. Oyéronse gritos en el fondo del agujero. Comenzaron los de arriba a tirar de la soga y subieron al mozo más muerto que vivo. La antorcha en su mano estaba apagada.
¿Qué viste? ¿Qué viste? Le preguntaron todos. —¡Vide al diablo! ¡Todo vermello, todo vermello! El terror de éste se comunicó a los demás cabreros. —¿No abaja nadie? —murmuró desolado el pastor. —¿Vais a dejar morir al pobre zagal? —Ved, abuelo, que esta es una cueva del demonio —dijo uno—. Abajad vos si queréis. El viejo se ató decidido la cuerda a la cintura y se acercó al borde del negro agujero. Oyóse en aquel momento un murmullo vago y lejano, como la voz de un ser sobrenatural. Las piernas del viejo vacilaron. —No me atrevo. Yo tampoco me atrevo —dijo, y comenzó a sollozar amargamente. Los cabreros silenciosos miraron sombríos al viejo. Al paso de los rebaños hacia la aldea, los pastores que los guardaban acercábanse al grupo formado alrededor de la sima, rezaban en silencio, se persignaban varias veces y seguían su camino hacia el pueblo. Se habían reunido junto a los pastores mujeres y hombres que cuchicheaban comentando el suceso. Llenos todos de curiosidad, miraban la boca negra de la caverna y, absortos, oían el murmullo que escapaba de ella, vago, lejano y misterioso. Iba entrando la noche. La gente permanecía allí, presa aún de la mayor curiosidad. Oyóse de pronto el sonido de una campanilla, y la gente se dirigió hacia un lugar alto para ver lo que era. Vieron al cura del pueblo que ascendía por el monte acompañado del sacristán, a la luz de un farol que llevaba este último. Un cabrero les había encontrado en el camino y les contó lo que pasaba. Al ver el viático, los hombres y las mujeres encendieron antorchas y se arrodillaron todos. A la luz sangrienta de las teas se vio al sacerdote acercarse hacia el abismo. El viejo pastor lloraba con un hipo convulsivo. Con la cabeza inclinada hacia el pecho, el cura empezó a rezar el oficio de difuntos. Contestábanle, murmurando a coro, hombres y mujeres, una triste salmodia. Chisporroteaban y crepitaban las teas humeantes, y a veces, en un momento de silencio, se oía el quejido misterioso que se escapaba de la cueva, vago y lejano. Concluidas las oraciones, el cura se retiró, y tras él las mujeres y los hombres, que iban sosteniendo al viejo para alejarle de aquel lugar maldito. Y en 3 días y 3 noches se oyeron lamentos y quejidos, vagos, lejanos y misteriosos, que salían del fondo de la sima.